Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Estamos en su programa Educación al Día, espacio del equipo sindical de educadores demócratas que se emite siempre a las 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. La asistencia técnica de Fabián Henao Carmona en la ingeniería técnica de su programa Educación al Día, y la dirección de Karina Andrea Arango Carbonó, presentación de Omar Arango Jiménez, ejecutivo de FECODE. Los invito a escuchar apuntes interesantes de la dirigencia de la CUT y dirigentes de la CSA sobre cómo está el panorama internacional y nacional. Escuchemos. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. La nefasta herencia que en materia económica deja el gobierno del presidente Duque a los colombianos y colombianas. Una devaluación del peso frente al dólar de cerca del 20% en lo que va corrido del año, haciendo que de esta manera las importaciones se encarezcan. Segundo, una inflación cercana al 10%, jalonada principalmente por el precio de los servicios públicos que son determinados por el gobierno. Es decir, Duque tiene una gran responsabilidad de la inflación. También han jalonado la inflación el incremento en los precios de los alimentos, cercana al 25% en lo que va corrido del año. Tercero, un cuantioso déficit comercial que a 30 de junio llega a los 8.000 millones de dólares y que a diciembre 31 podría llegar a 18.000 millones de dólares. Es decir, son más las importaciones que las exportaciones. Las importaciones doblan las exportaciones. Es decir, que estamos perdiendo empleo frente al resto del mundo. Asimismo, tenemos un cuantioso déficit fiscal que se aproxima al 6% del Producto Interno Bruto por el excesivo gasto del gobierno en esta coyuntura. También la deuda externa abarca cerca del 54% del Producto Interno Bruto, es decir, una situación bastante complicada. Y a esto se suma que soplan vientos de recesión en Colombia y en el mundo. Cuando hablamos de recesión estamos diciendo que son 2 trimestres seguidos en los cuales el crecimiento económico es negativo. Para que esta situación no llegue a Colombia, el nuevo gobierno deberá tomar algunas medidas importantes que tienen que ver con lo siguiente. En primera instancia se hace preciso que el programa de ayuda al empleo formal se focalice en las micro, pequeñas y medianas empresas que generan casi el 80% del empleo formal en Colombia. Segundo, que haya un subsidio temporal al desempleo y asimismo que haya renta básica para las personas que carecen de ingresos. Y por supuesto que desde el movimiento sindical
recibimos con alegría la noticia que ha generado en estos días el nuevo gobierno que se posesionará el 7 de agosto, y es que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos se renegociará. Es decir, que estos elementos negativos que se han observado a lo largo de los años en el tratado pueden ser revertidos a través de la discusión y la negociación. Por supuesto, una buena noticia para los colombianos y las colombianas. Pese al desastre económico en que este gobierno nos deja, ha pretendido aferrarse al poder, tal como sucede en la Junta Directiva de Ecopetrol, miembros que son designados por el presidente de la República, que tienen un periodo fijo, y de una manera irregular, de una manera ilegal, se han autoprolongado el mandato por otros años. Asimismo, sucede en otras instancias, en otras juntas de carácter nacional, donde los delegados del presidente Duque pretenden perpetrarse en el poder. Tamaño despropósito ya a la hora de irse. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Tras 8 días sin IVA en los que se han vendido más de 66 billones de pesos, que han dejado como beneficiarias a las grandes superficies y poco han aportado en el crecimiento a la industria nacional, el presidente electo Gustavo Petro ha anunciado al país que estas jornadas no se adelantarán más. En el 2019, el presidente Iván Duque anunció los 3 primeros días sin IVA y dijo que favorecerían a los más vulnerables y a la clase media. Sin embargo, los más vulnerables son los que menos se han beneficiado. Esta estrategia se implementó para impulsar la reactivación económica tras la cuarentena estricta por el COVID. En Actualidad CUD, hacemos un análisis al anuncio del presidente Petro frente a este tema. La propuesta que ha hecho el ministro de Hacienda del nuevo gobierno de eliminar el día sin IVA es una decisión que es pertinente por varias razones. En primer lugar, porque es una medida que tiene un impacto fiscal, digamos, se reducen los ingresos fiscales cercano a 1 billón de pesos por día, y ese esfuerzo fiscal no beneficia a los sectores sociales, sino a los estratos medios y altos del país. ¿Por qué? Porque los bienes que más se consumen ese día, que más se compran, son bienes importados, especialmente estufas, neveras, Xbox, computadoras, celulares, cosas que no son de consumo popular. Entonces estamos haciendo un esfuerzo fiscal para favorecer a los estratos más altos y medios de la sociedad. El otro aspecto fundamental tiene que ver con la propuesta del nuevo gobierno sobre la eliminación de los días sin IVA, en la cual consideramos que es un acierto en tanto que estos días sin IVA han venido favoreciendo principalmente a las importaciones de productos terminados que compiten en precio con productos que son manufacturados en nuestro país. En ese sentido, además, se está dejando de percibir ingresos que son de gran relevancia para el erario, y allí lo que se debería fomentar son temas de recuperación del mercado interno colombiano a través del incentivo de la producción, la renegociación de los tratados de libre comercio y por supuesto un fomento y a través de una política industrial que ayude a estas pequeñas y medianas empresas industriales a producir, recuperando ese mercado interno a partir de medidas arancelarias y otros aspectos de la política de comercio internacional. La inflación en el país no cede. El pasado mes de junio llegó a 9.67% según las cifras del DANE, la cifra más alta en los últimos 22 años, lo que ha perjudicado a millones de familias colombianas.
Entre junio de 2021 y junio de 2022, las categorías que han tenido un peso más fuerte en el alza de los precios han sido los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una inflación de 23,65%, así como los arrendamientos y servicios públicos, los cuales han subido un 5,88%. Estas alarmantes cifras agudizan la ya precaria situación de los colombianos y la inseguridad alimentaria que azota el 54% de los hogares. Las mayores contribuciones a la inflación se dieron en alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Estos bienes y servicios con esos niveles de inflación van a ser supremamente importantes a la hora de observar la variación anual del IPC por niveles de ingresos, los cuales según el DANE fue de 11,30% para quienes se encuentran en pobreza monetaria, 11,14% en vulnerabilidad, 9,83% en clase media y 8,26% para los de ingresos altos. Esta situación se puede profundizar en la medida en que la tasa representativa de mercado viene subiendo. Al subir la tasa representativa de mercado, va a subir de igual manera el saldo de deuda pública, así como el pago de amortizaciones y el pago de intereses de la deuda externa que presiona el presupuesto general de la nación. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. FECODE de manera institucional acompañó el proyecto que llevó a la presidencia a Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Pese a una serie de agresiones, injurias, calumnias, miedo y amenazas que recibieron los maestros. Entre las expectativas que tiene la educación frente al nuevo gobierno está la necesidad y compromiso indeclinable de defender la educación pública de calidad, administrada y financiada por el Estado, así como la dignificación de la profesión docente, la reforma al sistema general de participaciones y una salud digna para los maestros y sus familias. Obviamente las expectativas tienen que ver con realmente aprobar desde el Congreso de la República con el nuevo gobierno un estatuto del trabajo que garantice la estabilidad laboral, los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. En el tema de educación, poder consensuar y establecer verdaderamente la reforma al sistema general de participaciones para tener real y progresivamente los recursos que se requieren para cerrar las brechas de infraestructura, conectividad, alimentación escolar, transporte escolar, para tener todas las condiciones para nuestros jóvenes y nuestros niños a lo largo y ancho del territorio colombiano, pero poder lograr la dignificación de la profesión docente, el estatuto de la profesión docente que tantos años llevamos luchando y que realmente estos gobiernos y los gobiernos anteriores no han querido materializar. Esperamos realmente que con el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez realmente se lleve esto y se materialice, pero también poder establecer el salario profesional para todos los trabajadores y por supuesto para los maestros y maestras y administrativos de todas las carreras. Es importante poder avanzar, cerrar las brechas de desigualdad, de miseria de los trabajadores en Colombia. Entre el 13 y el 15 de julio, la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, CSA, llevó a cabo el encuentro sindical preparatorio y el 7º Foro Regional Empresas y Derechos Humanos, que contó con la participación de Kaira Riz, secretaria de Desarrollo Sustentable, y Lida Forero, del equipo de asesoría política de la CSA, en el que participaron la CUT y centrales sindicales de diferentes países latinoamericanos. Por este foro organizado por Actraps, la OIT, en el marco del programa de Empresas y Derechos Humanos, es un foro importante, lo valoramos por cierto, dado que de manera cada vez mayor las empresas, particularmente las empresas transnacionales,
juegan un rol relevante en la gobernanza mundial, y es por ello que creemos firmemente desde la CCA y también desde la CUT que es necesario que estos acuerdos, que estas recomendaciones vayan avanzando en una normativa que obligue a estas empresas transnacionales mundiales a respetar los derechos humanos de la clase trabajadora. Nos parece que no es solo necesario recomendar, no es solo necesario establecer mínimos estándares de derechos laborales, de derechos humanos, sino más bien tenemos que avanzar en un respeto irrestricto a los derechos humanos, dado que los derechos humanos son la base de cualquier sistema democrático sostenible. No es posible que un país crezca, no es posible que el mundo crezca si se hace sobre la base de la violación de derechos humanos, sobre todo en el espacio del trabajo y sobre todo por parte de las empresas transnacionales. Ha sido un espacio de compartir experiencias por parte de cada una de las centrales y de escuchar también cuáles son los actuales instrumentos que existen sobre el tema de empresas y derechos humanos, con los cuales se puede contar para la defensa de los derechos laborales, de los derechos humanos, frente a las violaciones de estos derechos por parte de las empresas transnacionales. Nos ha permitido también ver las debilidades de los instrumentos cuando son voluntarios, de la importancia de contar con instrumentos que sean obligatorios, que sean vinculantes y que puedan tener dentro de estos instrumentos la negociación colectiva y la libertad sindical como derechos fundamentales que se cumplan y que sean cumplidos precisamente por esas empresas transnacionales. Entonces ha sido un espacio muy enriquecedor donde han participado representantes de centrales sindicales de diferentes países de la región. Entonces este intercambio de experiencias nos permite fortalecer el posicionamiento que tiene la CCA sobre la importancia de la organización en cadenas globales de producción. Consideramos que es fundamental la organización sindical en las cadenas globales de producción. En esta mesa en la que estamos los trabajadores y las organizaciones sindicales ha sido liderada principalmente por la CSA, en el cual tiene la participación de 8 países de América Latina y el Caribe, representada a partir de las centrales sindicales, en las que por parte de Colombia está la CTC y la CUT. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti, estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. En el marco del 7º Foro Regional Empresas y Derechos Humanos realizado por la CSA, las centrales sindicales latinoamericanas expresaron la situación en materia laboral y social de sus países. En este foro participaron las centrales sindicales CGTRA de Argentina, CUT Brasil, CUT Chile, CUT Colombia, CTC Colombia, CTRN Costa Rica, CEDOCUT Ecuador, UNT México, Convergencia Sindical Panamá y CATP Perú, entre otros. La situación actual que vive nuestro país es que nosotros desde el 2018 veníamos implementando, no de manera tripartita, sino con 5 actores como fue el gobierno, los trabajadores, los empleadores, la sociedad civil y los pueblos indígenas, en tener un plan nacional de acción, pero que considerara todos los aspectos que violasen algún tipo de derecho fundamental. Sin embargo, este plan no contiene todos los aportes desde el sindicalismo ni de la sociedad civil y pueblo indígena, como por ejemplo el haber obviado el tema de la libertad sindical y la negociación colectiva dentro de uno de sus ejes estratégicos. Asimismo, este plan ya fue aprobado en el 2021 y actualmente nos encontramos en las guías de implementación y seguimiento y evaluación. En Brasil, en particular, hay una ofensiva muy fuerte do capital. O governo brasileiro tem beneficiado os empresários, o capital financeiro, os trabalhadores, os pobres, a população tem sofrido muito com a ofensiva do capital, o qual o governo brasileiro hoje é representado pelo governo de Jair Bolsonaro, é governo pró-capital. Que a situação não é somente em um país, que há problema de varios países acá en la región. Bueno, la situación en mi país es bastante dura, más que todo en el sector
agrícola privado. Las condiciones laborales son muy pésimas, muy mal pagas. Tenemos problemas con los empresarios que no quieren disponer de su parte. Es una lucha sindical que hemos venido dando algunos sindicatos del sector privado. No tenemos el apoyo del gobierno, por decirlo así. Hacemos denuncias nacionales al Ministerio de Trabajo, hacemos denuncias internacionales esperando que se nos ayuden, y hasta el momento pues seguimos dándola porque no hemos tenido respuestas. Esperamos que pronto se dé una buena resolución. Bueno, en México nos encontramos en una transformación laboral muy grande, ¿no? Con una reforma laboral que permite, ¿no?, estos nuevos sindicalismos progresistas democráticos que nos ayuden a que los y las trabajadoras puedan tener una representación digna, y obviamente al tener un trabajo decente hablamos de cuestiones laborales que se traducen en derechos humanos, ¿no? Y este tipo de foros nos permite precisamente el poder establecer estas líneas de acción que debemos de asumir en México. Colombia en los últimos 50 años se destacó por ser productor de la industria acerera y metalmecánica. Sin embargo, debido a las políticas privatizadoras de los últimos gobiernos, se ha visto la necesidad de importar un 40% de acero para abastecer el mercado local, que se está viendo afectado por el alza en los precios de esta materia prima fundamental en el sector de la construcción. El acero es el segundo insumo de mayor incidencia en la estructura de costos de los proyectos, representando un 11% de los precios de construcción y un 21% de los costos de los materiales. Y a su vez fue el insumo que reflejó el mayor aumento en gastos al mes de marzo, entre todo el conjunto de materiales usados en la construcción, 4 veces más que el promedio de los demás insumos. Colombia ha seguido importando acero y pues de alguna manera por las necesidades que hay en el país, pero más allá es por la falta de apoyo a las empresas siderúrgicas que tenemos en el país. Acerías Paz de Río necesita en estos momentos el apoyo y la mano en tanto a préstamos con intereses bajos, se pueda ayudar a la empresa para que se haga la reconversión industrial, para que se haga un control de los precios de la chatarra, de los precios de los aditivos, de todo lo que se necesita para producir acero, y también se controle el exagerado, como dice, importaciones innecesarias de acero o alambón, varilla de mala calidad. Entonces, que eso, como se ha visto en el país, puede afectar también el mercado de la construcción. Rosalba Gómez, directora del Departamento de la Mujer, habla en esta emisión de Actualidad CUT. En el proyecto que se evaluó en estos días, tanto en Colombia, con la visita del compañero Ignacio de Barcelona, España, Comisiones Obreras, como la visita que realizamos allá de la Escuela Nacional Sindical, la investigación que se realizó sobre empleo y el impacto en las mujeres y el impacto del objetivo número 8 y 5 y también hacia las mujeres. En todo esto que hablamos, avanzamos en temas como los siguientes. Primero, revisar que el objetivo número 8, que tiene que ver con el trabajo decente, y el trabajo decente tiene que ver con 4 pilares fundamentales de la OIT, que es derechos fundamentales, seguridad social, lo que es el tema del empleo generalmente para todos en condiciones, como se dice, dignas, y lo que es diálogo social. Con el cumplimiento del trabajo decente, tenemos que echar atrás el 1174, que haya políticas claras de empleo para la juventud que está desempleada en gran medida y para las mujeres. Entonces son retos fundamentales que tenemos en este gran proyecto que tuvimos. Pero también el número 5, que tiene que ver con la igualdad, no a la discriminación, mayor empleo para las mujeres, mayor atención a la economía del cuidado, mayor atención a las mujeres que están hoy en problemas de la pensión, mayor atención y políticas públicas con presupuestos que puedan erradicar todo tipo de violencias hacia las mujeres. La luz te cuida, cuida la luz. Por eso, si ves luminarias apagadas en la noche o encendidas durante el día, repórtalo en el numeral 376 desde Tigo o Claro. En nuestra app Estamos Ahí o en el 018-415-115. Recuerda que el responsable de definir la tarifa del alumbrado público es el municipio. Por ti estamos ahí. EPM, Vigilado Superservicios. En días pasados se llevó a cabo la instalación del primer Consejo Nacional de Juventud, con la asistencia de jóvenes en representación de distintas regiones del país, quienes recordaron las movilizaciones del año pasado y su inconformismo frente al gobierno Duque.
El Consejo Nacional de Juventud tiene por objetivo establecer estrategias y procedimientos para que los jóvenes participen en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo dirigidos a este sector de la población y ejercer veeduría en la ejecución de los mismos. Es importante resaltar y señalar que la elección de los y las consejeras de juventud se llevó a cabo en medio de una Colombia en la cual se encontraba enfrentando una de las crisis más profundas de sus últimos años, causada por quienes gobiernan para un grupo privilegiado y no para las mayorías, generando así un país profundamente desigual en donde las y los jóvenes no tenemos ninguna oportunidad. Es por esto que la ciudadanía, y en particular miles de jóvenes, salimos a las calles a rechazar las malas políticas de Iván Duque. Y así es como se gestó uno de los movimientos sociales más importantes de la historia. Esta es la razón por la que hoy resaltamos la importancia y la participación que tienen los jóvenes en instancias como la Plataforma Nacional de Juventud y los Consejos Nacionales de Juventudes, en donde además de confluir miles de ideas, buscamos precisamente que estas ideas y esta pluralidad se respeten, en donde no se censuren a los jóvenes y en donde podamos debatirlas y desde el respeto poder dialogar, porque esta es la única forma en la que como jóvenes podemos construir país. Es importante este espacio de participación para las y los jóvenes, toda vez que nos permite la construcción de agendas en temas de trabajo decente, educación, medio ambiente, bienestar animal y la defensa y protección de los derechos de la mujer y de género. Invitamos a todos los jóvenes, no solamente de la localidad de Engativá, sino de toda la ciudad, a participar en estas instancias, toda vez que permite la mejora de sus derechos, la construcción de planes de trabajo, agendas juveniles y políticas públicas que permitan la protección y la defensa de los derechos de los y las jóvenes. El sindicato de la DIAN, Cinedian, que ha venido luchando por la ampliación de planta de la entidad, aprobó en días pasados la realización de una huelga para conseguir la expedición del decreto de ampliación del personal requerido, lo cual hace parte de los acuerdos firmados. Desde el año 2018 se determinó que la DIAN debe tener más de 17.000 funcionarios para desarrollar su objetivo institucional y recaudar los recursos necesarios para el Tesoro Público. Hoy solo hay 11.000 funcionarios en medio de una provisionalidad que significa la afectación de 1.200 trabajadores con alta experticia y conocimiento profundo. Lamentablemente el gobierno nacional ha decidido no cumplir los pactos, no cumplir los acuerdos de negociación colectiva y en los tiempos recientes se ha comprometido a crear una planta de empleo temporal con vocación de permanencia en donde 1.000 empleos iban a ser creados con el ánimo de mitigar el impacto que ha generado en la entidad la desvinculación y el desmejoramiento de alrededor de 1.500 trabajadores en la entidad. Estos 1.500 compañeros son compañeros con experiencia, con altos conocimientos, con experticia, que van a ser desplazados, 331 de ellos van a ser retirados de la entidad, más de 700 son compañeros que van a ser desmejorados en sus funciones, en sus condiciones laborales, perjudicando también el cumplimiento de la misión institucional. 19 billones de pesos dependen de este fortalecimiento institucional, de esta ampliación de planta. Como no se ha cumplido, entonces nuestra organización sindical Cinedian ha determinado la realización de una huelga y por supuesto la hemos ejecutado con el propósito de presionar a que el gobierno nacional cumpla su compromiso de ampliar la planta y que se expida el decreto al cual se ha comprometido desde finales del año pasado. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.